vamos a utilizar los factores que estaba enseñando en clase. Sí, con respecto a, a los factores de corrección, tanto para vehículos livianos y vehículos pesados. Efectivamente, esos factores lo va actualizando la Superintendencia de Tránsito, la SUTRAN, a través de los peajes, porque ellos constantemente van haciendo conteos vehiculares. Entonces, eh, acá en Pucallpa y bueno, en Ucayali al menos no tenemos un peaje cerca que nos pueda de repente servir como dato. Lo que normalmente hacen acá en los estudios de Pucallpa para las pavimentaciones urbanas, las urbanas sobre todo, porque la carretera toman datos de peajes pues, que se encuentran por Huánuco, por ahí. Pero lo que se hace para pavimentaciones urbanas es un estudio de estadística. Hacen cálculos de desviación estándar y todo ese cálculo para verificar si efectivamente cuál sería pues la relación, ¿no? que puede influir tanto en los tráficos ligeros y pesados. Pero eso no les voy a pedir en el trabajo. Así que pueden utilizar, de repente ustedes ya han descargado de internet los factores de corrección. Pueden utilizar, o también les voy a pasar, ya le voy a pasar a la delegada para que lo tenga. Algunos factores para que utilicen los factores de una ciudad parecida a Pucallpa. Ahorita voy a voy a compartir la pantalla. Un momento. Ya, ahí pueden ver. Si pueden ver, ahí me confirman, porfa. Sí se ve, ingeniero. Ya, ok. Entonces, ustedes pueden utilizar, pueden poner ahí una referencia, ¿no? En este caso, el más cercano a Pucallpa o a la selva, el que tenemos es de Moyobamba. Pueden utilizar esos factores de corrección. Ya pueden utilizar el Moyobamba, o si no, el más cercano que tenemos es el de Ambo, ya, el de Huánuco. Este es el peaje más cercano que tenemos. Ya, entonces pueden utilizar cualquiera de los dos. Ya, y si de repente por ahí hay otro que ustedes puedan identificar, ¿no? El de Ambo, el de Moyobamba, a ver, otro, no, pongo. Yo creo que pueden trabajar con esos dos. Ya, entonces, Sabrina me preguntaste, ¿no? Ingeniero. Ya, entonces puedes trabajar con esos factores. Puede ser el de Ambo o el de Moyobamba, ¿ya? Pero para cuestiones ya de pavimentos urbanos, para Pucallpa, acá por ejemplo, hacen, como les digo, unos estudios estadísticos, ¿ya? Pero para cuestiones didácticas, para el trabajo, pueden usar estos valores, de Ambo o el de Moyobamba. Solamente hacen referencia ahí en su trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Ok.
¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ahí le di una indicación también a su compañero Andrés Espinosa sobre el tema de los micros. Ya también le mencioné que los micros en algunos casos suelen considerarlo como un bus B2 o como un vehículo ligero. Entonces, para que todos trabajen con el mismo concepto, consideremos al micro como vehículo ligero. ¿Ya? Los micros, las combis, vehículos ligeros. ¿Ya? Para trabajar todos con la misma idea. ¿Ya? Y normalmente así se trabaja. Pero hay algunos casos que se consideran micro como un B2, ¿no? Por cuestiones de seguridad. Pero para nuestro caso y como se hace en la mayoría de los estudios de tráfico, vamos a trabajarlo como un vehículo ligero. Ahora las mototaxis, las motos, perdón, eh, normalmente estos vehículos no se toman en cuenta, pero pero por ser una movilidad, un vehículo de bastante uso acá en la ciudad, entonces lo vamos a considerar como un vehículo ligero, ¿ok? Ahora, si de repente ustedes ya han avanzado su trabajo y no lo han considerado, también no hay problema, ¿ya? Pero si han avanzado y lo han considerado, también es válido, ¿ok? Eso es en cuanto al trabajo. En su trabajo, por favor, su panel fotográfico, eh, en su informe técnico que contenga pues sus objetivos, los cálculos, ¿ya? Como he indicado ahí en en el enunciado, que es este, ¿no? Adjuntar el panel de foto del grupo realizando el estudio. Asimismo, el informe deberá contener sus objetivos, la justificación. Ahí en un Word van a presentar todo el trabajo ahí consolidado. Y van a adjuntar también pues su hoja de cálculo Excel. ¿Ok? Ya en el Word debe estar todo el trabajo consolidado, desde la carátula hasta las recomendaciones, pero también deberá estar adjunto la hoja de cálculo Excel. Ya este trabajo debe presentarse y exponerse el viernes 17. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta al respecto para continuar? Me imagino que ya la mayoría tiene avanzado, le está dando los últimos toques, entonces deben tener preguntas. Y si no las hay, me imagino que está totalmente claro. Ya creo que no hay más preguntas. Traten de hacer lo mejor posible su trabajo para que puedan levantar sus notas. Sí. No hay tiempo para susto. Yo el 5 estoy viajando ya. Así que tienen chance para hacer buenos trabajos y levantar sus notas. Ya jóvenes, continuamos. Entonces, nos habíamos quedado
nos habíamos quedado en la introducción para el cálculo o el diseño, ¿no? Y las consideraciones para el cálculo de un pavimento flexible. Acá habíamos calculado ya, bueno, el afirmado, ¿no? Cómo se calcula un espesor de un afirmado. Habíamos visto la base granular, algunos aspectos técnicos que deben de cumplir. Hemos revisado también nuevamente el espesor o la estructura de un pavimento flexible. Hemos vuelto a revisar el tema del muestreo, de la exploración de los suelos. El número de ensayos de MR, que es módulo de resiliencia, y CBR. Ya habíamos visto, en este caso, creo que acá nos quedamos, las categorías de la subrasante, ¿no? La subrasante es el suelo de fundación, como les había mencionado, es el suelo de fundación donde va a estar apoyado la estructura del pavimento, ¿cierto? Acá, esto, ¿no? La subrasante es nuestro suelo de fundación. Y sobre este nivel de subrasante va a estar apoyado nuestra subbase, la base y la carpeta asfáltica. Ya, ahorita estamos hablando con respecto a pavimento flexible. Ya. En este caso, las categorías, según el manual que les he pasado, lo clasifica de estas seis partes o seis tipos de subrasante, que va a estar en función al porcentaje o al cálculo del CBR. Ya, la primera categoría vendría a ser un S sub 0, que nos dice que una subrasante es inadecuada cuando el CBR es menor del 3%. ¿Qué quiere decir inadecuada? Que esta subrasante pues no va a cumplir la función de soportar las cargas que va a estar sujeto el pavimento flexible. Tenemos una subrasante S sub 1, que es una subrasante insuficiente, donde nos indica que este CBR debe estar entre 3, mayor o igual a 3, y un CBR menor a 6, ¿no? Es decir, entre 3 y 5, ¿cierto? Y 5.9, así es. Entonces, si tenemos una subrasante entre estos valores, nos dirá o nos dará la indicación de que es una subrasante insuficiente, que asimismo también no va a cumplir la función. Ya no va a cumplir la función. No va a ser suficiente. Va a necesitar de repente hacer un mejoramiento ese subrasante. Y con ese mejoramiento, de repente podamos alcanzar mayor número de CBR y puede ser ya una subrasante de mejor categoría. Una subrasante regular, un S sub 2, viene a ser una subrasante que está entre 6 y menor a 10%. Una subrasante regular que también va a necesitar cierto mejoramiento para que pueda trabajar y pueda soportar la estructura del pavimento flexible.
Un S sub 3 es una subrasante buena. Una subrasante buena. Acá el CBR va a estar entre 10 y 20. Entonces, acá ya podemos decir que nuestra subrasante como tal ya puede trabajar y soportar las cargas de la estructura o las cargas que va a estar sujeto nuestra estructura del pavimento. Entonces, es una subrasante buena. Una subrasante muy buena está ya pues sobre los 20, pero menor que 30. Y también es una subrasante que también va a ser adecuado para soportar la carpeta estructural. Y una subrasante excelente, que es una subrasante ya mayor o igual a 30%. Entonces tenemos esta categorización de la subrasante para los que va a ser pues el suelo de fundación donde va a estar soportado nuestro pavimento. Ok. Ahora, en función de la subrasante, perdón, en función del CBR, podemos calcular el MR, que es el módulo resistente. El valor resultante de estas correlaciones se mide en unidades de libras por pulgada cuadrada, en PSI. ¿Ya? Entonces, esto es en unidades de fuerza, ¿cierto? Entonces, el MR va a estar en función al CBR. Si yo tengo el CBR, puedo calcular el MR de la subrasante, pues un MR de mi base, de mi subbase, etc. De lo que uno desea, ya puede hacer esta relación y puede calcular el MR. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo para calcular nuestro MR de diseño. Como ustedes saben, para cierto, pues, en el caso de los ensayos, tenemos que hacer calicatas y tenemos que hacer cierta cantidad de calicatas, ¿no? Para explorar nuestros suelos. Y ya, pues, dependiendo del tipo de carretera, vamos a determinar cuántas calicatas vamos a necesitar, ¿no? Para hacer la exploración de los suelos y hacer ya los ensayos correspondientes. Entonces, en este caso, pues se han hecho, tenemos seis puntos, seis CBR con distintos valores, como se pueden observar ahí en la diapositiva, ¿no? Tenemos un CBR de 7, un CBR de 8.7, 7.4, 8.3. Tenemos acá. Ya tenemos ahí los CBRs. Entonces, ¿cómo calculo el MR? A ver, ¿pueden verificar?
con la fórmula que hemos visto, con esta fórmula, 2555 por el CBR a la punto 64. ¿Ya? Apunten. Y lo que tenemos que hacer es calcular nuestro MR para cada uno. Pero para esto nos dice que esto va a ser una carretera, o en una carretera de 15 kilómetros, dice que se realizaron 6 CBR, ¿no? Considerando un ESAL de 800.000, ¿no? Un ESAL de 800.000. Calcular el MR de diseño mediante el método del Instituto de Asfalto. Este es el método del Instituto de Asfalto. También, esto es dato, así como el CBR, esto es dato, el ESAL. Y acá tenemos un cuadrito pequeñito, ya que en este caso nos da el N, que es el número de ejes equivalentes, y la siguiente columna, que es el valor que es igualado o excedido por el X% de los resultados. Es decir, si tu valor del ESAL es menor o igual a 10 a la cuarta, tu valor de MR tiene que ser igualado al 60%. Si tu valor de tu ESAL está entre 10 a la cuarta y 10 a la sexta, 10 a la 10 a la quinta, perdón, 10 a la quinta, 10 a la cuarta y 10 a la quinta, tu valor debe ser igualado al 75%. Si tu ESAL es mayor o igual a 10 a la sexta, tu ESAL debe ser, perdón, tu MR debe ser igualado al 87.5%. Ya, esto es el criterio del Instituto de Asfalto. Entonces, en base a este criterio vamos a hacer el cálculo. Como habíamos mencionado, tenemos los 6 CBRs. Y para cada CBR yo calculo el MR. Ya con la fórmula de 2555 por el CBR a la punto 64. Si ustedes hacen el cálculo, van a poder comprobar que es correcto, ¿cierto? A ver, vamos a ver, 2555. A ver, para 8.3 a la punto 64 por, ahorita apagar la calculadora. 8.3 a la punto 64 por 2555. Sí, está bien. 9899.2. Esto es para el CBR de 8.3. ¿Cierto? ¿Me pueden confirmar, por favor, si me están siguiendo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Ok, es correcto entonces. ¿Ya? Ingeniero. Ya tenemos gracias, ya tenemos el MR para cada uno, para cada CBR. Y simplemente lo que hacemos es enumerar del mayor, los MR, enumeramos del mayor al menor. ¿Ya? Del mayor al menor. Del mayor al menor, los MR. Enumeramos y le damos pues su número de orden, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y procedemos a calcular el porcentaje de cada uno de ellos. ¿A cuánto es su porcentaje? Enumeramos
¿no? Sacamos el porcentaje. Al primero, 1% sobre 6. Y esto me da un 16,67%. Y así, para cada uno, el 2% sobre 6, ¿por qué? Porque son 6. Si fueran 7, sobre 7. Si son 8, sobre 8. Y así, van haciendo ese cálculo. ¿Ya? Entonces, tenemos la gráfica de los porcentajes en el eje X y el MR en el eje Y. MR y porcentaje. Y procedemos a graficar una curva con estos porcentajes para del MR versus el porcentaje. Para 10.792.8, que está por acá, ¿no? Esto es para 10.700. 10.792 puntos. Esto es acá. Tenemos cuánto es su y hacemos esa relación, ¿no? Así vamos dibujando, vamos colocando los puntos para cada uno, para cada MR con su respectivo porcentaje, colocamos los puntos y procedemos a hacer una curva de esta manera, ¿no? Hacemos la curva, dibujamos la curva, tenemos la curva ya de módulo resiliente versus el porcentaje. ¿Y qué nos dice el criterio del Instituto de Asfalto? Que si tu número de ejes equivalentes está entre 10 a la cuarta y 10 a la quinta, utiliza el 75%, toma el 75%. Entonces, acá nosotros tenemos como dato que nuestro eje equivalente es 800.000. Esto viene a ser 10 a la quinta, ¿cierto? Entonces, tomamos pues este criterio. Entonces, igualamos al 75%. Igualamos al 75%. Entonces, nos vamos de frente a la curva. Tomamos 75% y intersectamos con la curva y trazamos una horizontal hacia el MR, ¿no? Entonces, si lo quiero hacer más preciso, pues lo hago en una hoja, puede ser una hoja Excel o de repente un papel milimetrado y puedo tener más preciso el valor. Pero en este caso, más o menos tenemos que nuestro MR igualado al 75% para un ESAL de 800.000 y para estos 6 CBR
Ya, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Este, se fue la corriente. Se fue la luz, Inge. Sí, por ahí por su zona tiene de repente de algunos. Ya, vamos a avanzar un poco más porque mi batería también. escucha entrecortado, ingeniero. ¿Cómo me escuchan ahora sí? ¿Ya mejor? Hola, Entrecortado se le escucha, ingeniero. entrecortado está, ¿no? No está bien la señal. Ya, esperamos unos minutos y de acuerdo a eso me comunico con la delegada. Entrecortado, nomás, ingeniero. Esperamos unos minutos, voy a salir de la sesión y le voy a comunicar a la delegada, ¿ok? Verificar el ESAL, ¿cierto? Si estaba, si era menor o igual a 10 a la cuarta, si se encontraba entre 10 a la cuarta y 10 a la quinta, o si era mayor a 10 a la sexta. En nuestro caso, el ESAL es 800.000, es decir, 8 por 10 a la quinta, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar el porcentaje de 75%. Entonces, nos vamos a la curva y tomamos el 75%. Y trazamos una recta horizontal hasta determinar cuánto sería nuestro MR, ¿no? Como les decía, en un Excel o en una hoja milimetrada se puede determinar el valor. Entonces, en nuestro caso, el MR de diseño será de 8.833.33 libras por pulgada cuadrada. Esto será este valor. Ya, así de práctico se puede calcular o determinar el MR de diseño, que en este caso es 8.833.33. Ok, esto sería nuestro valor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya creo que no hay dudas. Es práctico el cálculo del MR de diseño, tomando en cuenta el criterio del instituto de asfalto. Ya, esto es muy importante. Uy. Este criterio. Ya con este cuadrito simple se puede verificar. Ya, jóvenes, continuamos entonces. Entonces, ya habiendo visto pues el cálculo del espesor del afirmado, viendo para qué es importante el valor del CBR, para qué nos va a servir este CBR. Vamos a ver, vamos a continuar.
viendo pues los parámetros que son importantes para determinar o para tener las consideraciones para diseñar un pavimento flexible, un pavimento asfáltico. En resumen, los parámetros que vamos a necesitar conocer es pues el W18 o el cálculo del ESAL, ¿no? Que ese cálculo ya nosotros conocemos, ya lo hemos visto cómo se realiza. También otro parámetro a considerar es el coeficiente estadístico o la desviación estándar también, o más conocido como el ZR. Asimismo, también debemos conocer la desviación estándar combinada, el S sub 0. El índice de serviciabilidad, que es el PSI. Ya no es unidad, ya eso es la variable PSI. ¿Ok? También necesitamos conocer el módulo de resistencia o resiliencia del suelo, el MR, que también hemos visto cómo se calcula. Ya, esto ya sabemos también que se calcula en función del CBR. También la estabilidad Marshall de la mezcla asfáltica, esto ya para cuestiones más, no tanto para calcular espesores, sino para ver temas pues de calidad del asfalto. El módulo de elasticidad de la base, módulo de elasticidad de la subbase, son también cálculos que se debe conocer. La confiabilidad y el número estructural requerido, ya más conocido como el SN o el SNR. Entonces, estos son los parámetros que debemos conocer para nosotros poder diseñar o hacer el diseño de pavimento flexible o asfáltico por el método ASTO 93. Para calcular el pavimento o para calcular pues o para conocer el diseño de un pavimento flexible, la ASTO 93 utiliza la ecuación de diseño, que es esta ecuación que les estoy presentando a continuación. Ya acá en esta ecuación ustedes pueden identificar algunos valores ya que ustedes conocen, como el ESAL o el número de ejes equivalentes, ¿no? También el MR, que también ya sabemos cómo se calcula. Y pues lo que también lo que vamos a tener como datos es la desviación estándar normal, la desviación estándar global y la variación de la serviciabilidad. Lo que vamos a tener que calcular es el número estructural. ¿Ya? Acá está la ecuación. Tenemos acá el ESAL, que es igual al tráfico de diseño, W18, ZR, tenemos acá todas las variables, desviación normal estándar, el S sub 0, que viene a ser el error combinado estándar de tráfico, y predicción de funcionamiento. En la variación del PSI, diferencia entre índice de serviciabilidad inicial y terminal, ¿no? El MR, módulo resiliente, que está en PSI o libras por pulgada cuadrada, y el número estructural.
¿Ya? Entonces, esta es la ecuación de diseño. Entonces, para aplicar nosotros esta ecuación, vamos a conocer cada uno de estas variables, cómo lo vamos a obtener, cómo lo vamos a calcular, y luego ya pues yo creo que ya en la siguiente clase vamos a ver ya como un ejemplo de diseño de pavimento. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes, respecto al MR, al CBR? Sabrina. Sí, ingeniero, quería consultarle si el módulo de resiliencia es solo un parámetro a aplicar para los pavimentos flexibles. Si solamente es para pavimentos flexibles. Sí, ingeniero. Ya, no, también se aplica para pavimentos rígidos. ¿Ya? Pavimentos rígidos y pavimentos flexibles. Para ambos. ¿Ya? Pero en este caso, ahora estamos viendo todo lo referente a pavimento flexible. ¿Ok? Concéntrense en pavimento flexible. No estén pensando todavía en pavimento rígido. ¿Ok? Pero sí se aplica en ambos. Ingeniero, gracias. Ya saben. Si tienen algún comentario cuando estoy también explicando, pueden levantar la mano. Ya, no hay problema. Y le daré pase. Ya, el SN. El SN es el número estructural indicativo del espesor total. Es decir, el SN nos va a brindar la información acerca del espesor de las distintas capas del paquete estructural del pavimento. ¿Ok? El SN, como pueden ver acá, está en función de los espesores. Ven acá, ven acá. Tenemos acá un paquete estructural. Tenemos ahí un paquete estructural de pavimento. ¿Ok? ¿No? Tenemos un paquete estructural de pavimento. Tenemos la carpeta asfáltica. Tenemos la base, la capa base, la subbase y la subrasante, ¿cierto? Esta es la subrasante. Entonces, el número estructural, como pueden ver, tenemos una capa 1, un espesor de capa de 1 de la carpeta. Tenemos un espesor de capa D2 o D sub 2 de la base, y tenemos un espesor de capa D sub 3 de la subbase. Ya, D sub 1, D sub 2 y D sub 3. Cada espesor, como pueden ver acá, está afectado por unos coeficientes, ¿cierto? Unos coeficientes A y M. Para el espesor D sub 1 solamente está afectado por el coeficiente A sub 1. Para el espesor D sub 2 está afectado por el coeficiente A sub 2 y el M sub 2. Para el espesor
D sub 3 está afectado por el A sub 3 y el M sub 3. ¿Y qué son estos coeficientes? El coeficiente A viene a ser el coeficiente estructural de la capa. Es un coeficiente estructural, es un valor absoluto, es un coeficiente nada más. Ya que estos valores, ahorita vamos a ver cómo se obtienen. Tenemos también el D, que ya sabemos que es el espesor de la capa en pulgadas. Esto es en pulgadas por si acaso, porque esto es para nosotros poder calcular por la ASTO todas las, ¿cómo se llama? Las unidades son americanas, por si acaso. Entonces vamos a trabajar el espesor en pulgadas. Tenemos un coeficiente M, que es un coeficiente de drenaje, ¿ok? Para la capa de la subbase, el coeficiente es el M sub 2 y para la subbase es el M sub 3. Ya, en ese orden, carpeta, base y subbase, 1, 2 y 3. Espesor 1, 2, 3, coeficiente estructural A sub 1, 2, 3, coeficiente de drenaje 1, 2, 3. Solo que en la carpeta no se toma en cuenta el coeficiente de drenaje. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos calcular el número estructural. Ya con esta fórmula. Acá tenemos esto es, ¿cómo decirles? Esta es la demostración de cómo se obtienen estos espesores, ¿ya? O esta fórmula. Ya no vamos a entrar mucho al detalle en esto, ya más nos vamos a marear, pero es básicamente el análisis, ¿no? Cómo se obtienen estos espesores. Pero acá sí tenemos una nota que nos dice que los valores de S sub n, perdón, de Sn, que es el número estructural, se obtienen de la ecuación ASTO. Es decir, de esta ecuación. Pero los valores A y M se seleccionan de las recomendaciones ASTO. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Ya, entonces, tenemos esta ecuación ya para calcular el número estructural. Como concepto, acá tenemos el número estructural. ¿Qué nos dice? Nos dice que el número estructural es un número abstracto que expresa la capacidad estructural requerida por el pavimento. Entonces, nos expresa la capacidad, ¿cierto? Es decir, su resistencia para condiciones dadas de calidad de suelo. Bueno, ¿qué tiene que ver pues con todo con el suelo de fundación y con todos los valores que vamos a ir determinando? Las condiciones de tráfico, ¿no? Porque está en función también del ESAL. Variación de serviciabilidad durante la vida útil del pavimento y sus condiciones ambientales. El número estructural se convierte a una ecuación de espesores de capa, combinando coeficientes que representan la capacidad estructural relativa del material de cada capa.
¿no? Entonces, esta es la ecuación, lo que hemos visto anteriormente, en la diapositiva anterior, ¿no? Esta es la ecuación. Si ustedes tienen un pavimento flexible que va a tener, que no solamente va a estar determinado por un paquete estructural de una base y una subbase, ¿no? Como en este caso, puedes tener un paquete estructural que tenga de repente acá otro material y abajo todavía está la subrasante. Entonces vas a tener 1, 2, 3, 4 espesores. Ya 4 espesores. De repente puedes tener 5, no sé, depende. Va a depender mucho de la subrasante. Y lo que va a hacer simplemente es tomar en cuenta esta ecuación, ¿no? Donde la primera capa o el espesor de la carpeta solamente va a estar afectado por el coeficiente estructural de pavimento, nada más. Luego ya vas a tener la sumatoria del espesor por el coeficiente de drenaje y el coeficiente estructural. ¿Ok? Luigi, buenas tardes. Sí, ingeniero, buenas tardes. Una consulta. En el caso, por ejemplo, para la aplicación de las fórmulas, cuando usted hace referencia a que todos los pavimentos son pavimentos flexibles, eso es independientemente si es, por ejemplo, emulsión asfáltica en frío o en caliente, ¿eso se aplica para todo en general o tiene sus restricciones? Ah, ya, no, esto es para pavimentos flexibles en general, ya con asfalto, con carpeta asfáltica. Ahora, el tratamiento que le des al asfalto ya va a depender, bueno, va a ser un tema sobre todo de proceso constructivo, nada más, proceso constructivo y un control de calidad, nada más, pero tu diseño no va a estar no va a estar, no va a sufrir alguna variación con respecto a cómo tú lo trabajes ya al momento de ejecutarlo, ¿ok? Es como, por ejemplo, si tienes un pavimento rígido, ¿no? Que te diga pavimento de concreto de resistencia 245. Tú puedes utilizar ahí un vaciado in situ, puedes mezclar con trompito, puedes hacer un vaciado con premezclado, ¿no? Incluso de repente puedes utilizar pavimentadora. Entonces ya es un tema de proceso constructivo, ¿ok? Pero para el diseño es asfalto y haces el diseño para la resistencia de las cargas de acuerdo al tráfico vehicular que vas a tener y a estas variables que vamos a revisar. ¿Ya lo oye? Espero que me haya dejado entender. Sí, sí, ingeniero, gracias. Ya, ok. Listo. Gracias, Luis. Muy bien por la pregunta, tienes razón, porque hay pues infinidad de maneras de hacer las emulsiones, el asfalto, ¿no? Cómo producir. Ya, como les decía entonces, no simplemente vas a tener pues una carpeta, o perdón, un paquete estructural con una base y una subbase. Puedes tener por acá otro material, entonces ya vas a tener 4 espesores, 4 o 5, y eso va a depender de tu subrasante, como encuentres, ¿no? De repente tu subrasante necesita que tengas sobre ellos otro, pero si tú le agregas acá otro espesor, lo que vas a hacer es reducir tu espesor de carpeta asfáltica. Es por eso que es muy importante hacer estos cálculos, ya lo vamos a ver. Si tú, por ejemplo, acá consideras otra subbase, ¿no? De repente una subbase más, eso va a permitir que tu carpeta pues tenga mayor resistencia y hará que su espesor varíe. Ya se hace esos juegos también, se hace esas iteraciones.
para ir viendo, y ustedes saben pues que hay una carpeta asfáltica, un espesor de carpeta asfáltica mínimo, y tú puedes tener el espesor que quieras, pero siempre también tenemos que ver el tema económico. Entonces, si en tu diseño de repente consideras que vas a tener una carpeta, una base y una subbase, tú consideras esos tres nada más, y te sale que tu espesor de carpeta debe ser de 8 pulgadas, ¿no? Hay carpetas de 8 pulgadas, pero de repente adicionando una subbase sub 1 por acá, tú puedes hacer que tu carpeta asfáltica disminuya. De repente tú agregas acá y vas a tener una, un material que también va a resistir todos esos esfuerzos, ¿no? Por lo tanto, tu carpeta asfáltica va a reducir, ya no será 8 pulgadas o 10 pulgadas, será de repente 6 pulgadas, ¿no? Entonces, de esa manera puedes jugar también para reducir los costos de tu carretera y de tu pavimento. También es posible. Es por eso que la fórmula no simplemente se cierra a estos tres espesores. Lo puedes trabajar de esta manera. ¿Ya? A partir ya del A sub 2 o del D sub 2, ya interfiere tanto el coeficiente estructural de la capa como el M, que es el coeficiente de drenaje. ¿Ok? ¿Ya? Coeficiente estructural de la capa o coeficiente de la capa, el A, y el M es el coeficiente de drenaje, ¿no? Coeficiente de drenaje de la capa, el M, ¿no? Y el N viene a ser pues el número de capas. Ya, eso creo está claro hasta ahí. Ya con el ejemplo va a estar más claro el tema. ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Creo que ninguna, ¿no? Voy a llamar a la lista ya, porque la vez pasada creo no me olvidé y no le registré. Rapidito nomás. Levantan la mano e indican que están presentes, por favor. Gabriel Alegre. Presente, ingeniero. Ok. Yelson Barra. Helen Braz Panduro. Presente, ingeniero. Ok. Daniel Bustamante. Presente, ingeniero. Milagros Cardoso. Bueno, veo tu manito. Ok. Entonces, Jimmy Choca. Presente, ingeniero. Levanten la mano. Ok. Jan Coveñas. Segundo Cuelo. Diego de la Cruz. Presente, ingeniero. Ok. Carol de Sousa. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Diego Enciso. Andrés Espinosa. Andrés Espinosa no está. Luis Flores. Darien González. Presente, ingeniero. Roel González.
Muy bien, levanten la mano. Roel, Presente, ingeniero, no buenas está. tardes. Roel, Presente, ingeniero, buenas tardes. ok. Hugo Hidalgo, Fiorella Horna, Salomón Guamaní, Presente, ingeniero. Salomón, ok. Hugo, bueno, no te escucho, pero veo que está levantando la mano. Ángel Guaraca, Presente. ok. Daniel Guauya, Presente, ingeniero. Erickson Jaime, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Anthony Jiménez, Denilson Maiguire, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas. Diana Méndez, ok, no te escucho, pero veo tu mano. Natalie Noblejas, sí, Hugo, sí estás considerado, ¿eh? Natalie, no está. Andrés, ok, a ver dónde estás. Pero no has levantado tu mano tampoco, ¿eh? Bueno, ya estoy viendo tu mensaje. José Pardo. Presente, ingeniero. José Pardo. José Pardo. Oliver Ramírez. Ok, Andrés. Oliver. Tampoco no está Oliver. Alexis Rodríguez. Presente. Sabrina Sánchez. Presente, ingeniero. Caleb Cerruche. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas. Bruno Tangoa. Elvis Torres. Luigi Valencia. Presente, ingeniero. Elvis Torres. Elvis. Ok. Luigi Valencia. Presente, ingeniero. Ok. Justo Vargas. Veo la manito de Justo, pero no veo, no le escucho. Ok, está bien Justo. María Vázquez. Presente, ingeniero. Natalie Velarde. Presente, ingeniero. Lucas Vilches. Ingeniero, buenas tardes, presente. Ok. Kevin Yacolca. Melissa Ceballos. Presente, Yacolca, ingeniero, presente, buenas tardes. Yacolca, levanta la mano. Ya está, ingeniero. Ok, listo. Ya están todos ya. ¿Alguien que no le haya considerado? Coveñas. Presente, Inge. Ok. Y aquí más. Yacolca ya está. Wilber también. Huaraca también. Ya creo que son todos. Ya pueden bajar la mano, por favor.
Ya, continuamos. Otra de las consideraciones también que debemos tomar en cuenta es pues el tráfico, ¿no? Que es uno de las consideraciones más representativas y a tener mucho y a tener en cuenta sobre todo, ¿no? Porque el tráfico pues tiene que ver bastante para el diseño de los pavimentos. Nos dice acá que el tráfico está basado en las cargas esperadas y acumulativas de un eje equivalente a 18.000 libras durante el periodo de análisis. Para cualquier situación de diseño donde la estructura inicial del pavimento se espera que dure todo el periodo de análisis sin ninguna obra de rehabilitación, todo lo que se requiere es el ESAL acumulado en todo el periodo de análisis, ¿no? Entonces lo que necesitamos es el cálculo del ESAL o el número de ejes equivalentes acumulado. Acá ya tienen la fórmula, ustedes ya lo conocen y saben también cómo se calcula el ESAL. Por si acaso, para su trabajo, ustedes pues, asuman el periodo de diseño. Eso también me estaban preguntando. Ya, normalmente 20, 25 años, ustedes asuman. Tenemos el tráfico, luego tenemos el suelo de fundación. En un pavimento flexible, las cargas pues se reparten de esta manera. No tienes la carga acá la carga puntual del vehículo, de la llanta del vehículo, ¿no? Que es repartida por las distintas capas, ¿no? En este caso tenemos la carpeta, la base y la subbase y la subrasante en este caso, ¿no? Y vean de qué manera pues se distribuye la carga. Y esto es lo que les mencionaba. Si nosotros de repente queremos economizar en cuanto a esta carpeta asfáltica, podemos acá de repente asumir otro material que también sea capaz de recibir la carga y poder repartirlo a la subrasante, ¿ya? O al suelo de fundación en este caso, que es la subrasante. ¿Ok? De esta manera se reparten las cargas. El comportamiento de los suelos de subrasante, el suelo de fundación, lo que les decía, este es el suelo de fundación. Suelo de fundación o subrasante. Ok. Este es el suelo de fundación o la subrasante. Y esta es pues la carpeta asfáltica, ¿no? Este es el paquete estructural. Asfáltica. Luego tienes acá la base. Esto hasta el cansancio les voy a repetir para que y ustedes también ya lo tendrán ya memorizado. Y la subbase. Ok, este es el paquete estructural.
Ya, entonces, el suelo de fundación es la que recibe, ¿cierto? El suelo de fundación subrasante es la que recibe o donde pues descarga todas las cargas que son transmitidas por el pavimento, ¿no? La representación del suelo de fundación en el diseño de estructuras es por medio del módulo de resiliencia, ¿no? El MR. Entonces, el MR es el valor que va a representar al suelo de fundación en la fórmula para el cálculo. ¿Ya? El MR es la que representa el suelo de fundación para el cálculo de los espesores para el diseño del pavimento. ¿Ok? El suelo de fundación. Perdón, el MR. Y por este factor se puede definir el tipo de pavimento que se colocará en la vía proyectada. Ya como preguntaba su compañera Sabrina, ¿no? Si el MR solamente se aplica en pavimentos flexibles. Entonces, no, el MR te va a poder, nos va a brindar la información, además, de qué tipo de pavimento vamos a proyectar, ¿no? De repente no va a ser es suficiente un flexible y tenemos que considerar un pavimento rígido, o de repente no es necesario un flexible y puede ser un semirrígido. Entonces ya va a depender mucho del criterio o la decisión que va a tomar el ingeniero con respecto a este valor del módulo de resiliencia. Entonces no se olviden que el MR me va a representar al suelo de fundación para el cálculo de los espesores o para el diseño del pavimento, el MR. Acá también vemos con respecto al suelo de fundación que tenemos acá otro punto que nos dice: es importante precisar que la obtención del módulo resiliente, o también llamado módulo dinámico, es compleja porque no se tiene un número constante, puesto que puede variar según las condiciones climáticas o de drenaje, y esto hace variar los resultados de los diseños calculados. Se trabajará con el promedio de todos los valores de MR obtenidos. Ya, entonces acá lo que nos está diciendo es que este módulo resiliente está en función de las condiciones climáticas y de drenaje. ¿Ya? Entonces, es por eso que los valores van a variar. No va a ser un solo valor constante. Entonces, por lo cual, para cuestiones de cálculo, se va a trabajar con el promedio de todos los valores de MR obtenido. ¿Ok? Se va a trabajar con el promedio. El módulo resiliente de la subrasante o del suelo de fundación, tengan en cuenta que el módulo resiliente, si te hablan de módulo resiliente, te están hablando del suelo de fundación o de la subrasante. Entonces, este módulo resiliente también es calculado por el ensayo, el T274 de la ASTO, ¿no? Que viene a ser un método muy difícil de realizar en muchos lugares porque no se cuenta con los equipos que efectúen este ensayo. Entonces, hay un ensayo que nos va a permitir calcular este módulo resiliente. Existe el ensayo, como ustedes pueden ver ahí. Si desean de repente investigar y conocer un poco más de este ensayo, pueden buscar en internet el ensayo que está acá escrito, ¿no? Pero por lo tanto, existen relaciones que pueden calcular dicho módulo aproximadamente.
tomando como parámetro principal el CBR. Y eso es lo que hemos visto pues al inicio, ¿cierto? Hemos calculado un módulo resiliente de diseño que está en función a los CBRs de nuestra subrasante. Entonces, también es válido. Y nos está diciendo acá la bibliografía que es válido lo que hemos visto. Entonces, este dato que se puede calcular por medio de ensayos de la ASTO o de la ASTM. Entonces, el CBR es un ensayo más práctico y que es posible realizarlo en distintos lugares. Es por eso que a través de estudios, de investigaciones, se ha logrado relacionarlo con el CBR. Entonces, podemos calcular el modo resiliente en función del CBR. ¿Y cuáles son esas fórmulas? Son estas. Aparte de la fórmula que hemos visto, también se pueden aplicar estas ecuaciones. Ya tenemos acá 3 ecuaciones. Ya, lo que hemos visto arriba es un criterio, es una ecuación o es un cálculo tomando el criterio del Instituto del Asfalto. Pero acá también tenemos otras ecuaciones que nos da la ASTO 93. Ya, entonces podemos aplicar estas ecuaciones dependiendo del valor del CBR, ¿no? Tenemos un CBR igual o menor a 7.2, tenemos un CBR mayor a 7, si tenemos un CBR menor o igual a 7.2, podemos aplicar esta fórmula, que es 1500 del CBR, ¿cierto? 1500 del CBR. Si nuestro CBR se encuentra entre 7.2 y 20, o es menor o igual a 20, podemos aplicar 3000 por CBR a la punto 65. Si nuestro CBR es mayor a 20, aplicamos, ay caramba, esta fórmula. Aplicamos esta fórmula. Ok, 4326 logaritmo natural del CBR más 241. Tengan en cuenta que el CBR se coloca tal cual. Si es, por ejemplo, 5%, 5 va acá. Si es 10, 10 va acá. Si es 22%, 22 va en la forma. No se calcula, no se hace no se calcula el porcentaje, sino va directo. ¿Ok? Serviciabilidad. Bueno, jóvenes, por el día de hoy nos vamos a quedar acá. La siguiente clase vamos a continuar con serviciabilidad. Más bien, si tienen alguna consulta con respecto al módulo resiliente, levanten la mano. ¿Alguna duda, algún comentario al respecto? ¿Está claro? Ya, creo que está claro. Si está claro, a ver, voy a preguntar a los que están en sala para ver si han entendido, ¿no?
A ver, le pregunto a Gabriel Alegre. Vamos a hacer un pequeño repaso. Gabriel Alegre, ¿está en la sala o no? Ha contestado que está presente. Gabriel Alegre. Supuestamente está en sala, pero no contesta. Bueno, le pondremos ausente nada más. A ver, a Daniel Bustamante. Presente, ingeniero. A ver, Daniel. Dime, ¿qué entendiste del número estructural? En sí de la fórmula, o que sirve para... Sí, lo que has entendido del número estructural. De la El número fórmula. estructural. Así Bueno, es. es como una sumatoria del espesor, ya bueno, si es de la carpeta asfáltica o de la base o la subbase, multiplicado por coeficientes. Bueno, hay que tener en cuenta que la carpeta asfáltica solamente va a estar afectado por un solo coeficiente, que es el coeficiente estructural de la capa. Y los demás sí tengo que multiplicar por un coeficiente de drenaje. Ya, ok. Muy bien, Daniel, ¿cierto? Sí, ingeniero, Daniel Bustamante. Ok, muy bien. Te vas a ganar tu puntito ahí entonces. Ahí voy a apuntar. Ahí voy a seguir preguntando, ¿ya? A ver, hoy estamos 14, ¿no? ¿Quién participó también su compañera Sabrina? Sabrina Sánchez, ¿no? Y Daniel Bustamante. Alguien que desee de repente voluntariamente participar de cualquier tema de lo que hemos visto hoy día, levante la mano. Y para darle su punto. Sí, ingeniero. A ver, ¿quién? Levante la mano. Ángel. Diego de la Cruz. Diego, dime Diego. Bueno, yo soy el grupo B y entré un poco tarde, pero lo que entendí acá, pues explicó, es que el CN es el número estructural indicativo del espesor, y en la cual en su fórmula presenta un coeficiente estructural que es la A, y el coeficiente de drenaje que viene a ser la M, y la D que es el espesor. Y este SN se obtiene de la ecuación de Ashton, y el A y M también se seleccionan del Ashton. Y también el CN representa la capacidad estructural de la capa. Y también habló acerca sobre, bueno, dos ensayos, ¿no?, del módulo resiliente, el T274 de Ashton y el más fácil, que es el CBR. Ok, Diego, muy bien, gracias. Ya te estoy apuntando acá. ¿Alguien más que quiera participar? No sé, respecto a ver, hemos visto número estructural, hemos visto el módulo resiliente. Sobre el módulo resiliente, sobre el suelo de fundación de repente. Ahí voy a ver la asistencia. A ver, de Nilsson, Maiguire.
Luigi. Sí, Luigi, te escucho. Sí, ingeniero, sobre el suelo de fundación, Ya, a ver, te eh, escucho. de acuerdo a la clase y a los libros también, bueno, la metodología o la mejor metodología en la cual se puede hacer la caracterización es básicamente una investigación en campo, a lo largo de todo el terreno de la vía, es decir, mediante las calicatas, o más conocido como pozos exploratorios, con la obtención de esas muestras en números representativos, ya sea por el área el terreno o el área de influencia, se realizan calicatas y de acuerdo a eso en la ejecución de cualquier proyecto u obra, siempre es necesario la exploración del lugar. Si pudiera retroceder la diapositiva para donde está la fundación. Ya, ahí. No, 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 el otro, sobre... ¿Dónde estaba anterior? No, O acá. no veo, ingeniero. Sale solo de fundación. Ahí está, por ejemplo, en esa gráfica hace referencia a la deformación del pavimento flexible de acuerdo a las carpetas del paquete estructural. El módulo de resiliencia, más conocido por sus siglas MR, es el diseño que se realiza por el factor que se puede definir en el tipo del pavimento. En ese caso es flexible y eso se realiza para ver cuánto soporta la carga el suelo en general sobre los vehículos que se transportan de acuerdo al estudio de tráfico. Ok. Eh, ¿En función de qué se puede calcular el módulo de resiliencia? Si es que no puedo hacer el ensayo, porque hay un ensayo, ¿cierto? Para nosotros determinar el MR. Pero si no podemos hacer el ensayo, ¿en función de qué ensayo puedo obtener ese valor de la subrasante? El CBR, ingeniero. Ya, ya me ganó. Ya te ganó. Este, Ya, ¿puedes explicar, Luigi? bueno, el módulo de resiliente, o sea, viene a ser el parámetro para representar las propiedades de la subrasante dentro del paquete estructural del pavimento flexible. Para eso hay una tabla también, ingeniero, que el MTC también propone una tabla, pero la MTC se veía de acuerdo al Ashton, 1993. Y de acuerdo a eso, se sacan el módulo de la subrasante, está en unidades PSI, y eso por lo general se calcula de acuerdo en función al criterio de serviciabilidad. Y de ahí se saca un promedio, se prorratea y eso es lo que sale el módulo que viene a ser un promedio junto con el daño relativo de la estructura del pavimento. Así es. Sí, es correcto. También el manual del MTC también nos brinda, ¿no?, información acerca del módulo resiliente también, para poder hacer un cálculo, al igual que lo que va a estar en función al CBR. Muy bien, Luis. Gracias por tu participación. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? A ver, una pregunta por acá, a ver, voy a escoger. Creo que llamé a Denilson. ¿Está presente, Denilson? Giancarlos quiere participar, quiere ganar su punto. Sí, Giancarlos.
Bueno, nada, parece que se desanimó. De Nilsson no está, ¿no? No está de Nilsson. A ver, una dama. Natalie Noblejas. Ah, no está presente. Sabrina ya participó. A ver, una señorita. Helen. Helen está presente. Bueno, no está tampoco. Yelson Barra. Presente, ingeniero. Dime, Yelson, había levantado la mano. Sí, ingeniero, tenía una duda con respecto a lo que es este módulo resiliente. Ese módulo resiliente se calcula en laboratorio, ¿no, ingeniero? No estaba muy atento a la clase porque mi internet está un poco mal. Ya, el módulo resiliente, así para hacer un resumen, se puede calcular en laboratorio a través de este ensayo, ya que el AT274 gasto, como también se puede calcular con respecto a estas fórmulas que están en función al CBR, ¿ya? Y el CBR, pues, entonces cada fórmula se va a aplicar dependiendo del valor de CBR. Si es menor a 7.2, tienes esta fórmula. Si está entre 7.2 y 20, esta segunda fórmula. Y si es mayor a 20, tienes la tercera fórmula. ¿Ok? Ya. Ok, ingeniero. Listo. Ya. ¿Alguien más que quiera participar de repente respecto a la clase? ¿Quién me puede decir de manera voluntaria qué consideraciones se tiene que tomar en cuenta para nosotros poder calcular o aplicar la ecuación de diseño de un pavimento flexible? ¿Qué consideraciones podemos tomar en cuenta? ¿Alguien que voluntariamente quiera participar? ¿Cuáles son las consideraciones a tomar en cuenta? Ingeniero. Gelson. Sí, como se muestra, creo que en la pantalla, pues se considera el espesor de las capas que van a conformar el pavimento. Ya, ¿qué más? Eso es también vi el número estructural. ¿Ya? ¿Qué más? Ajá, y también vi en la parte siguiente de la fórmula que también se considera lo que es el ESAL. Ya, el ESAL, ¿qué más? Del suelo de fundación, ¿cuál es el valor que representa el suelo de fundación en la fórmula? Su valor es... El módulo resiliente, ingeniero. Ahí levanta la mano. ¿Quién? Del suelo de fundación es el módulo resiliente. Ok, Carol. ¿Qué más, Carol? Ya que estás participando. El tráfico de diseño, también es de la servicialidad. Ya, muy bien. Serviciabilidad, tráfico de diseño, el MR, ¿cierto? Entonces, el número estructural, como ya lo han mencionado, y las desviaciones estándar. Ya, la serviciabilidad y la desviación estándar, que va a estar en función esto a la confiabilidad también, ya, que vamos a ver. Muy bien, Caro, gracias por participar, a Yelson también. Bueno, jóvenes, entonces el día de hoy nos quedamos en este punto. Ya los que han participado acá estoy tomando nota para poder considerarles ahí algún punto adicional.
Bueno, jóvenes, muchas gracias. Buenas tardes. Y nos vemos el viernes para la entrega de su trabajo y puedan sustentar. Por favor, la exposición de su trabajo que sea breve, conciso con respecto al trabajo que han realizado. Ya, más o menos unos, máximo yo creo que 15 minutos es más que suficiente para que puedan exponer qué es lo que han realizado y cómo han realizado su trabajo. Ya, no más de 15 minutos, por favor. Ingeniero, una pregunta, le habla de Alumno Pardo. ¿A Dime, qué hora va a Pardo. ser la exposición el día viernes? El viernes tenemos clases, acá está, a las 5:20, ¿ya? 5:20 hasta las 7. De 5:20 a 7. Otra semana. Ok, ¿Ya? ingeniero. Está. Así es. Entonces, ese día deben de entregar el trabajo, exponer breve y conciso respecto a su trabajo que han hecho. Ya traten de hacer lo mejor que puedan para que puedan mejorar en sus notas. Ya jóvenes, buenas tardes. Ingeniero, disculpe, buenas tardes. Cardoso Sí. le habla. Ingeniero, ¿cuántos alumnos van a exponer por grupo? 1 o 2, nada más. ¿Ya? 1 o 2, nada más. Ya, tengan en cuenta que los que exponen representan a todo el grupo. Ya, así que, bueno, expongan lo mejor que puedan respecto a su trabajo. Y también, pues, y obviamente que se va a tomar en cuenta para la calificación los criterios que ustedes han tomado para poder realizar el informe. ¿Ok? ¿Alguna otra El tiempo de pregunta? exposición, ingeniero, disculpe. El tiempo de exposición, ingeniero. Máximo 15 minutos. Ya, máximo 15 minutos. Ok, ingeniero. Por eso, ya sean bastante concisos respecto al tema, nada más. ¿Ya? Máximo 15, porque una sustentación de tesis es 25 minutos a 30 minutos. Entonces, ustedes van a exponer un tema nada más y 15 minutos es más que suficiente. Ok, jóvenes, entonces, buenas tardes, ya que no hay más preguntas y nos vemos el viernes. Gracias, jóvenes. Hasta luego. Chao, Inge. Hasta luego, ingeniero. Ya, chao. Hasta el viernes, Buenas ingeniero. tardes, ingeniero. Buenas tardes, hasta el viernes.